Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy es 22 de abril. Bueno, estamos ya ingresando a la parte un poquito más operacional, pongámosle así, que es esto de la operacionalización de las variables en el marco de ir como desmenuzando el tema de las partes más centrales de nuestra investigación. Bueno, te doy la bienvenida a nuestra materia de investigación, de metodología de la investigación MIN 711. Hoy con una primera parte sobre variables, dimensiones e indicadores. Y comenzamos de uno solo diciéndote de que variable es una cierta propiedad, característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cualquier cambio, ¿no? Por eso variable, varía, ¿no? Em, es en sí un objeto de análisis que se puede medir, ¿no? Que se puede manipular o que se puede controlar de acuerdo a la investigación que se va a desarrollar, ¿no? Pongamos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la variable de edad, ¿no? Género, ¿no? Peso, estatura, temperatura ambiental, marcas de automóviles, ¿no? Son en sí conceptos que se pueden ir clasificando, ¿no? Que se pueden ir de alguna manera midiendo de acuerdo al interés que tenga el investigador, ¿no? Vamos a ver estos dos tipos, digamos, genéricos de variables que tenemos, las variables cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas, como bien lo indica su nombre, se expresan en valores o datos numéricos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de habitantes, el número de estudiantes en un curso, el número de participantes en, no sé, en un sorteo, ¿no? Las notas, las calificaciones, la temperatura, la estatura. Bueno, en sí son números enteros, cuidado. Entonces, la temperatura no entraría acá, ¿no? Son números enteros. Personas que pertenecen a una asociación, claro, no hay media persona que pertenece a una asociación, claro, son personas enteras, ¿no? Es un participante como tal, ¿no? Entonces, uno de los elementos más importantes en las variables cuantitativas son esta situación de ser números, ¿no? Que se puedan numerar, ¿no? Cantidad de habitantes, notas, calificaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser también, estas pueden dividirse en dos, que son las discretas y las continuas. Y aquí es lo que te decía, las discretas son valores y cifras enteras, ¿no? El número de personas en un club deportivo, los asociados en un sindicato, qué sé yo, ¿no? Estos valores que son enteros, ¿no? Cantidad de libros en una biblioteca, qué sé yo. Y las continuas que son números fraccionados sobre todo, ¿no? Decimales, la temperatura, la altura, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos elementos que hacen a las variables cuantitativas, ¿no? Las variables cuantitativas pueden ser o discretas o continuas. Vamos al segundo elemento que son las cualitativas, que también se llaman categorías, ¿no? Son características o atributos que se expresan de forma verbal, o sea, son conceptos en sí, ¿no? Que no se pueden medir, digamos, ¿no? Aquí también tienen dos tipos, ¿no? Las dicotómicas y las policotómicas, ¿no? Las dicotómicas son, digamos, conceptos que tienen dos dimensiones, dos niveles, el género masculino femenino, ¿no? Tipo de escuela privada pública, ¿no? Procedencia del producto, de un producto nacional o extranjero, ¿no? O sea, siempre las dicotómicas tienen esas dos alternativas, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Público-privado, nacional, extranjero, qué sé yo. Las policotómicas son aquellas que tienen más de dos dimensiones, ¿no? Mm, las marcas de computadora, digamos, tenemos montón, ¿no? Los colores de tinta para imprimir, ¿no? Tenemos igual. Las clases sociales, ¿no?
Bueno, entonces no te olvides estos dos elementos, en estos dos tipos de variables, las cuantitativas, que son dos, discretas y continuas, y las cualitativas, que son dos, dicotómicas y policotómicas, ¿ok? Vamos a una segunda, digamos, forma de clasificar a las variables, que es según su complejidad. Aquí tenemos variables simples y variables complejas, ¿no? Las variables simples son las que se manifiestan directamente a través de un indicador o una unidad de medición. No se componen de dimensiones. Por ejemplo, o sea, es una variable, digamos, que no se abre a otras mediciones. Por ejemplo, ¿cuál es el precio de un producto? El precio de un producto es único, ¿no? Y no hay más donde perderse. Mientras que las variables complejas se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo, ¿no? Lo que te había dicho, género, hombre, mujer, ¿no? Marcas de cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uy, son un montón, ¿no? Esas vendrían a ser variables complejas, ¿no? Lo que nosotros más utilizamos en la elaboración de nuestros perfiles de tesis, de una tesis, de un proyecto, qué sé yo, son las variables según su función. Aquí tenemos sobre todo dos muy importantes, como tú ya las conoces. La variable independiente o variables independientes, puede ser, pero sobre todo tiene que tener una independiente, y las variables dependientes, dos o una, ¿no? ¿Qué es la variable independiente? Son aquellas causas que generan y explican los cambios de la variable dependiente. Y la variable dependiente son esos efectos, ¿no? Son las que se modifican por acción de la variable independiente. Los efectos o consecuencias que se miden y que se dan y que dan origen a los resultados de la investigación, ¿no? Y tenemos dos variables más, la interveniente o las intervenientes y las extrañas, ¿no? Las intervenientes son las variables que se interponen, que están en el medio entre la variable independiente y la variable dependiente, pudiendo influir en la modificación de la variable dependiente. Con un ejemplo esto vamos a entender a continuación. La variable extraña o las variables extrañas, llamadas también ajenas, son elementos que escapan al control del investigador, ¿no? Veamos ahora en una hipótesis cómo, digamos, se van dando las variables. Obviamente nosotros lo que estamos apuntando sobre todo es a identificar nuestra variable independiente o nuestras independientes y nuestras variables dependientes, ¿ya? Pero obviamente dentro de la estructura teórica de la estructura de la hipótesis tenemos estas variedades de variables, ¿no? Pero las más importantes, como te digo, la independiente y la dependiente. Vamos con este ejemplo. La hipótesis es: los individuos sometidos al uso de Mentizan disminuyeron la posibilidad de contagio con el coronavirus. Entonces, obviamente, esta es una respuesta a una pregunta que dirá, no, si el no sé cuál es la posibilidad de que los individuos que usen medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Mentizan, mejor dicho, no tengan posibilidad de contagio, qué sé yo. Entonces, la hipótesis, reitero, los individuos sometidos a uso de Mentizan disminuyeron la posibilidad de contagio con el coronavirus. ¿Cuál es la variable independiente? El uso del Mentizan, claro. De este uso del Mentizan va a depender de que exista menor posibilidad de contagio, que esa es justamente nuestra variable dependiente, posibilidad del contagio del coronavirus en este caso, ¿no? Posibilidad del contagio va bien, ¿ok? ¿Cuál sería nuestra variable interveniente? Tendría que ser un elemento, dice la teoría, que esté entre la variable independiente y la variable dependiente, que no está en la redacción de la hipótesis, ¿no? Y bueno, yo he colocado el uso del ritonavir. ¿Qué es el ritonavir? Es un fármaco, ¿no? Que se ha utilizado para justamente contrarrestar el tema de la posibilidad de contagio del coronavirus, ¿no? Entonces, claro, es una variable en este caso que se encuentra entre los dos, ¿no? Y que puede ser también una alternativa, ¿no ve? Claro, si te das cuenta. Pero la variable independiente no está en la redacción en sí de nuestra hipótesis, si te das cuenta. ¿Y cuál es la variable extraña? Por ejemplo,
que tampoco se da en la redacción de nuestra hipótesis, por ejemplo, puede ser factores hereditarios, claro. Este factor hereditario puede ser de que disminuya también la posibilidad de contagio por el coronavirus, claro, pero no se está diciendo dentro de la hipótesis. O, por ejemplo, el consumo de otros medicamentos fuera del ritonavir, por ejemplo, ¿no? Que tampoco se está mencionando acá. Por eso son elementos extraños, ¿se das cuenta? ¿No? Bueno, esperando que con este ejemplo quede un poquito más claro el tema de nuestras variables, bueno, espero que sobre todo, como te decía, y para un poco cerrar esto, es importante que detectar, ubicar la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Pueden ser dos independientes o pueden ser dos dependientes, pero siempre tendría que existir una de estas variables, ¿no? En los otros videos hemos visto que hay diferentes, digamos, estructuras, ¿no? De cómo se va estructurando en una hipótesis el tema de las variables. Bueno, te invito a que continúes con nosotros porque seguro que vamos a estar trabajando sobre esto y obviamente hay una segunda parte de variables e indicadores. Gracias y estamos en el próximo video. Chao.